Ténganlo ahí porque es lo que vamos a leer. Son poquitos versículos. Vamos a leer del 27 al 32, pero no todavía. Bien, lección de pre. A ver, ahí avanzamos. A ver, dice, el título de la lección de hoy se llama Menospreciados por otros, perdonados por Dios. Bien, acuérdense del título porque en base a esto nosotros vamos a ir desarrollando toda la lección. Menospreciados por otros, perdonados por Dios. Bien, siguiente. Lo que nos dice una pequeña historia. Yo ahora les voy a contar la historia de un muchacho que pasó en la situación de una escuela. Bien, ahí vemos, este muchacho se llama Jaime. ¿Cómo se llama? Jaime, no Jaimito, Jaime. Jaime se había peleado con los compañeros de la escuela. ¿Qué le están haciendo ahí a Jaime? Bien, se burlan, se están burlando de él. Lo que pasó fue que Jaime se enfrentó en una pelea y perdió, y entonces los compañeros se le estaban burlando porque había perdido. Entonces Jaime agarró mucha bronca y lo que pasó fue que dijo lo siguiente. Ahí está. Me voy a vengar de esto. Nadie se mete conmigo. Fue lo que dijo Jaime. Bien, ¿qué palabra está en rojo ahí? ¿La alcanzan a ver? ¿Cuál? Vengar. ¿Era correcta la actitud que estaba tomando Jaime con estos compañeros? No, pero bueno, la historia no termina ahí. Jaime le dijo, yo me voy a vengar porque nadie se mete conmigo. ¿Quién sabe qué es esto? A ver. Bien, casilleros. Yo cuando iba leyendo la lección vi que decía taquilla. Y me imaginé el coso del cine, pero no, es esto. En Estados Unidos se utiliza este sistema para guardar las cosas e incluso también en los clubes se utiliza esto. Pero no sé si se alcanza a ver, es que algunos tienen, por ejemplo, este tiene un candado, este no. Candado, candado. Hay algunas puertas que no tienen candado. Entonces Jaime un día se acercó justo cuando había terminado la hora y vio que los casilleros de los chicos que lo habían molestado no tenían candado. ¿Ven? Este tiene uno, este no lo tiene. Entonces Jaime se agarró y dijo, bueno, esta es mi oportunidad para vengarme. Entonces lo que hizo fue, ahí está, sacó las remeras que habían escondidas y las rompió una por una. ¿Las ven cómo están ahí? Dijo, conmigo nadie se mete, yo me voy a vengar, así que agarró y rompió todas las remeras de los compañeros que lo habían molestado y había cumplido su venganza. ¿Ven? Y dice, jaja, se los dije, y nunca van a descubrir quién fue. Jaime pensó que nadie lo estaba mirando, pero una situación rara y algo que no tuvo en cuenta fue que una persona lo estaba mirando cuando hizo esto. No, peor. El director justo lo cazó cuando estaba rompiendo las remeras de sus compañeros. Entonces, lo que hizo el director, re enojado, agarró y llamó a los padres. ¿Alguna vez ustedes se mandaron alguna macana en la escuela? Dudoso. ¿Sí? Sí, todos alguna vez nos mandamos una macana en la escuela y han tenido que llamar a nuestros padres a la dirección. Acá Jaime se había mandado se había metido en un problema. Entonces el director llamó al padre para ver cómo se arreglaba la situación. Entonces, ahí está el padre y le está explicando la situación que Jaime había hecho, que se había vengado a sus compañeros y había roto las remeras de entrenamiento. Entonces, cuando Jaime se dio cuenta, ahí lo ven a Jaime, Jaime se dio cuenta que su papá se había enterado, que lo habían visto, entonces lo que pasó fue que él se sintió avergonzado por lo que había hecho. Se sintió avergonzado por haberse vengado y haber roto la remera de sus compañeros. Pero ahora, ¿cómo sigue la historia? Dice que le pidió perdón a su papá por lo que había hecho. Le pidió perdón porque se sentía muy avergonzado de lo que había hecho, de haber roto las remeras de sus compañeros, y se dio cuenta que la venganza no lo llevaba a ningún lado más que a tener problemas. Entonces, ¿qué pasó con el padre de Jaime? Dice que el padre, se pasó. Cuando él le pidió perdón, dice que el padre de Jaime lo perdonó y le dio un abrazo como muestra del perdón hacia él. Pero hay una cosa, ¿qué pasó con las remeras? Si Jaime había roto las remeras, el director le dijo que alguien las tenía que reponer.
El papá de Jaime... Ah, esto quería llegar. ¿Alguna vez te pasó algo como a Jaime? ¿Te metiste en problemas? Fue la pregunta que les había hecho. Entonces, bien, antes de esto, el papá de Jaime agarró y compró las remeras, tuvo que pagar el precio del mal comportamiento de Jaime. Pero ahora, ¿a qué quería llegar con todo esto? Que ahí me recordó la imagen. ¿La venganza es algo bueno o es algo malo? Bien, sabemos que es algo malo y que no agrada a Dios. ¿La venganza es lo mismo que pegarle a un compañero? ¿No? ¿Por qué no? Si es pecado. ¿Sí? En condición de pecado es lo mismo, pero las consecuencias son distintas. A ver esto. ¿Quién le ha pasado que se ha enemistado con un compañero y casi que se agarran? Acá hay uno, dos, varios. Muchacho. Bien. En condición de pecado es lo mismo, pero las consecuencias van a ser distintas. ¡Pum! Se fue. Ya le vamos a agarrar en la mano. ¿Quién alguna vez mintió? Y acá no, Ángel. A ver, bien, sinceramente, bien. ¿Quién mintió alguna vez? Sean sinceros. Bien, todos alguna vez hemos mentido. ¿Y eso con la venganza es lo mismo o es distinto? Exactamente, es distinta consecuencia, pero sigue siendo un pecado. Bien, y esto es una situación diferente, no tiene que ver con las acciones, sino dice, no, dice que esta nena ayudó a su compañera en la prueba y se sacó una nota mucho más alta y dijo, fue por mi esfuerzo. Y entonces esta nena se reenojó y le dijo, mentira, fue por mi esfuerzo. Se enojó con la nena, ¿está bien o no? Y casi que la quería agarrar. No, bien, se sacó un 9. Tampoco está bien. A ver el último. Dice, ajá. Y aquí, ¿quién alguna vez se peleó con su hermano o su hermana? Ajá. Miércoles, no la dudaron en esta, ¿eh? Muchos, cuando éramos pequeños, nos peleamos con nuestros hermanos y recurríamos a lo que es los golpes y eso que tampoco está mal. En relación a la venganza, golpear a una persona, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Y es pecado? También. Por tanto, la venganza es igual que cada uno de estos pecados. A Dios no le agrada y si nosotros en algún momento cometemos un acto de venganza, estamos pecando y a Dios eso lo ofende. Bien, cada uno de estos los pecados. Y esto es lo que quería llegar. Jaime, al cometer su acto de venganza, cometió un pecado, pero luego dice que él se avergonzó y el padre lo perdonó porque él verdaderamente estaba arrepentido y prometió ser una persona que iba a cambiar. Y aquí finalmente el padre repuso las camisetas, antes de ir al mundial le regaló un par a cada uno, así ya no se quedaban sin lo suyo. Bien, esta es una primera parte de la historia. Recuerden una cosa, Jaime fue un chico que cometió un acto de venganza, lo descubrieron, fue para peor, pero fue perdonado y pagaron por su actitud. Bien, a ver ahora, creo que nos toca otra historia que está en la Biblia y ahora sí vamos a ir a leer en Lucas 5, 27 al 32. ¿Todos lo tienen? Bien, leemos. Dice, llamamiento de Leví, o también el llamamiento de Mateo, uno de los discípulos del Señor Jesús. Dice, capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿ah? No. Y le dijo, sígueme, 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Bien, esta es nuestra, en lo que nos vamos a basar ahora sí, pero para que se entienda mucho mejor les traje un video que ahora se los voy a poner. Presten atención. Jesús llama a Mateo. Este es Jesús. ¡Heyo! ¿Quién es el hijo? Historias de la Biblia. Jesús. Este es Jesús. ¡Heyo! ¿Quién es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo? Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades. Realizó muchos milagros, como calmar tormentas. E incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! Jesús estaba en Capernaum y estaba caminando cuando vio a un recaudador de impuestos llamado Mateo, sentado en su puesto. Los recaudadores de impuestos eran odiados por todos, porque muchas personas pensaban que eran tramposos y pecadores. Oh, no like Let's get out of here. Pero Jesús vio a este hombre y dijo, sígueme y sé mi discípulo. Me? Yeah, you. Así que Mateo se levantó, dejó todo y le siguió. Más tarde, Mateo celebró un banquete en su casa con Dios. Jesús como invitado de honor. Yes, it's here. Oh, thank you. Muchos recaudadores de impuestos como Mateo y otros invitados también comieron con ellos. Yuck. Hey, you. Pero los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con gente tan desagradable? Hold on there. Cuando Jesús escuchó esto les dijo, las personas sanas no necesitan doctor, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de esta escritura. Quiero que muestren misericordia, no que ofrezcan sacrificio. No he venido a llamar a los que piensan que son justos, sino a los que saben que son pecadores. Así Mateo pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús y lo siguió mientras vivió en la tierra. Incluso escribió un libro de la Biblia sobre el tiempo de Jesús en la tierra y sirvió a Dios por el resto de su vida. Bien, nos cuenta lo que acabamos de leer sobre Lucas 5:27 y vamos a hacer una reflexión sobre este pasaje. Y luego van a ver que vimos el llamamiento de Mateo. Pero se me escapa con este cosa. Ahí está. Vimos el llamamiento de Mateo. Mateo dice la Biblia que era un contador de impuestos, un publicano. ¿Saben lo que era eso? Bien, eran las personas que cobraban impuestos a las personas. En ese tiempo también cobraban los impuestos. Ahí vemos a Mateo, si vieron en el video y pudieron prestar atención, él estaba en el banco del tributo. Fue un día y puso su mesa y empezó a cobrar a cada una de las personas que debían sus impuestos, pero tenía una particularidad Mateo. ¿Alguno sabe cuál era? Saben que mucha gente no lo quería a Mateo porque era una persona que medio que afinaba de más el lápiz y algunos números se le escapaban y ese excedente se lo quedaba para él. Por eso la gente no quería a los publicanos porque siempre agarraban y hacían una cuentita media rara y siempre les daba un poquito más y les decían que tenían que pagar sus impuestos con un valor exageradamente alto. Bien, ¿quién conoce estas empresas? Bien, todos tenemos Edersa, Camusi. Con esto me llevo más o menos, pero bueno. Bien. Sucede que estos también son impuestos que nosotros tenemos que pagar. Algunos vienen muy altos, algunos vienen medianamente acordes,
pero generalmente siempre vienen alto y es algo que sí o sí tenemos que pagar porque si no es algo que lo perdemos. Pero también Mateo, cuando cobraba los impuestos, como les dije, afinaba además el lápiz y pedía que se pusieran los billetes sobre la mesa, si no, iba a ser para mal. Pero, ¿cómo es? Él se guardaba un exento. Por eso la gente la odiaba. Por eso la gente odiaba a los publicanos. Y él dice una cosa, se sentía culpable por lo que había hecho. ¿Por qué se sentía culpable? Porque dice que él era judío, era del pueblo de Israel, y cuando los romanos tomaron Israel, era como que solicitaban a las personas más o menos importantes para que recaudaran los impuestos. Y él, siendo una persona judía del pueblo, se sintió que estaba traicionando a su pueblo para darle los impuestos a los romanos y además se quedaba con un poco de lo que no era suyo. Bien, aquí vemos una situación que a mí me dio mucha risa. ¿Saben quiénes eran los fariseos? A ver. Bien, eran hombres que decían ser los intérpretes de la ley, decían tener una moral, decían que ellos sabían y ellos actuaban en base a lo que Dios decía, pero solamente, también miren, se vestían de una forma bastante extravagante, pero solamente lo decían porque sus actos no lo demostraban y aquí vamos a ver que eso es cierto. Lo primero que les dicen, dice, ¿cómo vas a estar comiendo y bebiendo? Pero se pasa. Bueno, para mantenernos despiertos. Dice, ¿cómo vas a estar comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores? Guácala, le dice el hombre como diciendo, ¿cómo vas a estar con esas personas? ¿No es que son pecadoras? Le decía el fariseo al Señor Jesús. Y a lo que me llamó mucho la atención en el video, no sé si muchos le prestaron atención, fue la cara que pusieron las personas que estaban en la mesa con el Señor Jesús. ¿Cómo podemos observar que estaban sus caras? Miren a este, miren a este. Estaban desanimados, se sentían personas despreciadas y menospreciadas por su condición de pecadores. Pero ¿saben qué? Yo les dije que memorizaran una frase en el día de hoy. Los fariseos, cuando entraron a la casa, lo que hicieron fue los menospreciaron. ¿Qué es menospreciar a alguien? ¿Eh? Exactamente, es hacerlos sentir que es menos, es tener en poco precio su vida. Por eso los fariseos le decían, ¿no te da vergüenza estar comiendo con ellos que son pecadores? Los menospreciaron, pero ¿saben una cosa? La historia continúa y el título también lo refleja muy bien y dice, pero el Señor Jesús los perdonó a causa de su condición de pecadores. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno se sintió identificado con Jaime o con Mateo? Ahí hay un error de escritura, pero no importa. Bien, uno. ¿Alguno se sintió como Mateo, se avergonzó por lo que un día hizo y se arrepintió al Señor? Levante las manos, ¿cuántos son cristianos acá? ¿Que han aceptado al Señor? Bien, muchos somos. En algún momento de nuestra vida, nosotros nos hemos sentido como Jaime, avergonzados por nuestros actos cuando conocimos al Señor Jesús. O como Mateo, que también nos sentimos avergonzados. Y esta es la relación que hay entre Jaime y Mateo. Nosotros, ¿eh? Y a los dos los perdonaron, exactamente. Siguiendo con la lección, como vimos en Jaime, vimos que era un muchacho que se mandó una macana, se sintió avergonzado por lo que hizo, pero tuvo un padre que lo perdonó y pagó el lío que se había mandado. ¿Cómo fue que el padre pagó o enmendó el error que Jaime había hecho? Bien, correcto, comprando las nuevas camisetas. Eso fue la demostración del amor que el padre tuvo para con Jaime. Pero ¿y con Mateo? ¿Qué pasó con Mateo? Mateo dice que él se avergonzó por lo que estaba haciendo, por eso decidió seguir al Señor. Pero si vemos en la Biblia,
en el versículo 27, es muy cortito lo que nos dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Pero no debe haber sido fácil para Mateo cuando se encontró con el Señor Jesús y le dijo, sígueme. Seguramente Mateo le ha de haber dicho, pero Señor, yo no soy digno de ser tu discípulo, no soy digno de ser una persona que te siga. En otro fragmento dice que el Señor le dijo, yo no te pregunté quién eras, solamente te dije, sígueme. Y Jaime entendió, se arrepintió de lo que había hecho y empezó a caminar con el Señor Jesús y llegó a ser uno de sus discípulos y también llegó a escribir un libro. Ahora, me gustó mucho cómo el Señor Jesús respondió a los fariseos. En el versículo 32 dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con esto, ¿qué podemos entender? Como vimos, todos en la vida una vez hemos pecado. Eso es indiscutiblemente cierto. Todos en algún momento o mentimos o le pegamos a un compañero o nos enojamos o hicimos un acto de venganza, por lo que un solo pecado ya nos bastó para que nosotros seamos condenados a la muerte. Pero el Señor Jesús, así como lo hizo con Mateo o con Levi, como dice en la Biblia, dice, sígueme. Yo no he venido a llamar a justos, no he venido a buscar al que sea más capo, al que sea más grosso, al que tenga mejores cosas o al que sea más inteligente, sino que yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Cada uno de nosotros puede ahora mirar hacia su interior y fijarse que cada uno de nosotros en algún momento le fallamos al Señor, pero el Señor no nos dejó de lado y sin embargo nos dijo, sígueme, también como lo dijo con Mateo, y nos perdonó de nuestros pecados cualquiera sean. La verdad que pasó bastante rápido, creo que ya llegó a esto. Uy. Ahí está. Unas últimas palabras antes de terminar la lección. Bien, esta lección a mí, la verdad que me anduvo como pegando un poco porque hace un tiempo colaboramos en una actividad en Neuquén y pudimos ver que esa actividad dio fruto. Nos levantamos muy temprano para ir a ayudar y nosotros dijimos, bueno, ¿será que va a suceder algo? ¿Será que alguien se va a convertir? Y recibí la noticia de que solo 3 personas se arrepintieron de sus pecados. Así como pasó con Mateo, que él se avergonzó de lo que había hecho. En esa actividad 3 personas se arrepintieron. Y también lo que me ha pasado es que esta es la última lección de este año que me ha tocado dar y ha sido un trayecto bastante bueno para mí en sentido de aprendizaje y también por ustedes porque han venido y han estado presentes en cada una de las lecciones y han podido prestar atención. Y muchos quizás hemos visto a lo largo del año que el Señor tiene un plan para nosotros, nos ha perdonado y no ha visto nuestra condición y también ha sido un buen tiempo para mí de poder crecer y saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, con esto quería terminar. El versículo es este que dijo el Señor Jesús en Lucas 5:32. Lo repetimos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fue una lección cortita, pero lo que quería es que... y ahí está el cartel. Eso es todo, amigos. Lo que quería que aprendamos es que no importa nuestra condición, el Señor siempre nos recibe y siempre está dispuesto a perdonarnos. La semana cometimos algún pecado, quizás le fallamos al Señor, pero tenemos la certeza de que Él nos perdona y no nos juzga y tampoco nos menosprecia, como fue el título de la lección de hoy. Si otros nos menosprecian por nuestra condición de pecadores, el Señor nos perdona. Bien, eso es todo, amigos. Hasta aquí fue la lección. Espero que hayan podido entender la idea y